Ay, mi nieto, siéntate aquí. No, no en la orilla de la mesa, ven más cerca. Aquí, en mi regazo, como cuando eras chiquitín. Tengo unas historias guardadas en el pecho, de esas que uno solo cuenta cuando los cabellos se vuelven blancos y el corazón ya aprendió a doler en silencio por décadas. Me ves hoy, con mis arrugas de risa y las de preocupación también. No te engañes y piensas que mi vida fue solo brisa suave y sol en el balcón, ¿verdad? Pero, mi amor, la vida es un enredo de caminos, y algunos de ellos, algunos de ellos te llevan por atajos que jamás imaginarías pisar. Yo era solo una niña, mi querido. Soñadora, quizás un poco ingenua, como cualquiera en la flor de la edad. El mundo allá afuera, en los años de mi juventud, parecía prometer tantas cosas buenas. Pero mi casa tenía un olor diferente. No era el olor a pastel horneándose o a flores recién cortadas. Era un olor a secreto, a noches sin dormir, a susurros en la madrugada. Mi padre, él tenía un negocio. No hablábamos mucho de eso, no en voz alta, al menos. Pero yo veía a los hombres entrando y saliendo, las miradas pesadas, los maletines que cambiaban de manos. Yo sentía el peso invisible de ese mundo que vivía a la sombra de la ley, justo allí, bajo el techo de mi casa. Y la deuda, mi nieto, la deuda. No era mía. No era un dinero que yo hubiera pedido prestado para comprar un vestido nuevo o un dulce. Era una deuda que no se pagaba con monedas, sino con lealtad. Una deuda que cayó sobre mis hombros delgados como un ladrillo, aplastando cada sueño, cada esperanza de una vida común. De repente, la brisa suave se volvió un viento cortante, y el sol en el balcón se escondió detrás de nubes densas. Yo no entendía los detalles, los números, los acuerdos hechos en las sombras, pero entendía el lenguaje del miedo. Y el miedo había venido a buscarme. Ellos vinieron. Lo recuerdo como si fuera ayer. Las sombras se alargaban en el patio, y luego, pasos. Pesados, decididos. El timbre sonó, pero no era una visita. Era una sentencia. Yo era solo una muchacha, apenas había conocido el mundo, y ahí estaban ellos, como fantasmas de una pesadilla que se materializaba. Recuerdo el fuerte olor a cigarro que venía de uno de ellos, un hombre con ojos que parecían no tener fondo, oscuros y vacíos. Tu hora ha llegado, jovencita, dijo él, la voz ronca, casi un susurro que, para mí, sonó como un trueno. Y allí, en ese instante, mi corazón me latió en la garganta, no de pasión o de alegría, sino de un terror paralizante. Ellos no me dieron opción, mi hijo. No había puertas ni ventanas para escapar. ¿Era yo? Prefiero ni recordar quién sería el precio si me negaba. La vida de alguien que yo amaba, un inocente, colgaba de un hilo. Y ese hilo estaba en mis manos. Ellos querían que yo probara mi lealtad al negocio, que yo entrara de cuerpo y alma para honrar la deuda, para formar parte de un pacto de sangre. Un nombre feo, ¿no? Pacto de sangre. Pero para mí, significaba una sola cosa, una línea delgada entre la vida y la muerte, entre mi vida y la vida de quien yo protegería a toda costa. Ellos me mostraron lo que querían, y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Cómo una persona buena puede hacer algo tan sucio? ¿Cómo el alma no se rompe en 1000 pedazos al ser forzada a manchar sus propias manos? Cada latido de mi corazón parecía gritar no, pero cada fibra de mi ser me impulsaba a decir sí, a rendirme a esa oscuridad en nombre de la luz de otra persona. Y allí, bajo el velo de la noche, tomé la elección que cambiaría el curso de mi existencia para siempre. Una elección impuesta, es verdad, pero una elección que sellaría mi destino en un pacto sombrío. Y lo que sucedió después de eso, mi nieto. Lo que sucedió después de eso, es una historia que me persigue hasta hoy. Una historia que fui obligada a vivir para salvar mi vida. Y la de otra persona. La sombra se extiende. Seguí viviendo, mi nieto, intentando ignorar ese olor a secreto que impregnaba el aire de mi casa. Pero la vida tiene una forma cruel de arrastrarnos a la realidad cuando menos lo esperamos. Y mi despertar fue brutal. No fue un susto, no. Fue un frío que comenzó en los pies y me subió por la espalda, un presentimiento de que algo muy grande y muy malo estaba a punto de suceder. Recuerdo ese día con una claridad que me eriza la piel hasta hoy. Era una tarde como cualquier otra, el sol poniéndose en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura. Yo estaba en la cocina, ayudando a mi madre a preparar la cena,
el aroma de la cebolla rehogada intentando, en vano, disimular el olor persistente a humo de cigarro y algo más, algo denso que parecía venir de la oficina de mi padre. Fue entonces cuando sucedió. Un ruido. No un ruido de coche conocido, sino un sonido pesado, de un motor potente que se detuvo bruscamente en la calle. Y el silencio que siguió fue aún más aterrador. El aire de la casa se puso pesado. Mi nieto. Mi madre dejó de cortar las verduras, y mi padre, que rara vez aparecía en la cocina, surgió en el umbral de la puerta de la oficina, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. No necesitó decir una palabra. Esa mirada de pánico me lo dijo todo. Fue cuando los pasos comenzaron. Pesados. Varios. Subiendo la pequeña escalera de entrada, directo a la puerta principal. No era una visita. No era un vecino. Esos pasos llevaban una intención fría, implacable. Eran los pasos de la muerte, o de algo muy parecido a ella, viniéndonos a buscar. Podía sentir el suelo temblar, no por el peso físico, sino por la fuerza de la amenaza inminente. Mi corazón, que antes latía en mi pecho, parecía haberse saltado hasta mi garganta, un latido desacompasado y desesperado. ¿Alguna vez has sentido que la vida te aprieta de tal forma que cada respiración es una lucha? Así me sentí, como un pájaro enjaulado observando al halcón acercarse. El timbre sonó. No fue un toque simple, sino una presión larga e insistente, casi una orden. Nadie se atrevió a moverse. Mi madre me jaló detrás de ella, como si su frágil cuerpo pudiera protegernos de lo que estaba al otro lado. Mi padre dio un paso al frente, su figura robusta, que antes me parecía tan fuerte, ahora parecía encogerse bajo el peso de ese sonido. Y luego, una voz. Ronca, grave, inconfundible. Sabemos que están ahí. Abran la puerta. Esa voz, ya la había escuchado antes, en susurros, en llamadas telefónicas rápidas que mi padre contestaba en la oficina. Era la voz de un hombre peligroso, uno de los que venían con los maletines oscuros. Él sabía el nombre de mi padre. Sabía dónde vivíamos. Ellos sabían de todo. Y en ese momento, mi nieto, entendí que el negocio de mi padre había llegado para cobrarnos. No era solo una deuda de dinero. Era una deuda de sangre, y yo, sin saberlo, estaba a punto de ser arrastrada para pagarla. La sombra que antes era solo un presentimiento, ahora se extendía sobre nosotros, fría e implacable. ¿Te imaginas el terror de tener tu casa invadida por una amenaza invisible, pero tan real? Si esta angustia te ha tocado, muestra tu apoyo con un me gusta en este video. Compartir esta verdad es difícil, pero necesito que sepan lo que realmente sucedió. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos pasos de esta pesadilla. ¿Y tú, cómo reaccionarías si tu familia estuviera en peligro inminente por algo que no hizo? Tu respuesta podría ser la misma que la mía. Deja tu comentario aquí abajo. El primer contacto y la propuesta irrechazable. Mi padre, mi querido nieto, él abrió la puerta. Lentamente, como si cada centímetro que cedía fuera un pedazo de su alma que se desgarraba. Y ahí estaban. No eran muchos, quizás 3, pero parecían llenar todo el umbral con su sola presencia. El que había hablado, el de la voz ronca, entró primero, sin pedir permiso, sus ojos buscando algo en la oscuridad de nuestro recibidor. Era un hombre alto, vestido de forma impecable, con un porte que no dejaba dudas. Era alguien acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. Él me miró. Un instante. Solo un instante, pero en ese breve lapso, sentí que me desnudaba el alma. Sus ojos, profundos y sin emoción, eran como los de un depredador que ya ha elegido a su presa. Y esa presa, ese día, era yo. Mi corazón, que antes latía desbocado, ahora parecía haberse congelado en mi pecho. El aire se volvió denso. Las palabras del hombre, cada una de ellas, caían como piedras pesadas en el silencio de nuestra sala. No había gritos, no había amenazas explícitas con un arma. La amenaza era intrínseca a su presencia, a la forma en que movía las manos al hablar, a la certeza gélida en su voz. Habló de la deuda de mi padre, de un acuerdo que había sido roto, de consecuencias inevitables. Mi padre intentó negociar, su voz era un hilo frágil, tembloroso, implorando un plazo, una solución. Pero el hombre solo sonreía, una sonrisa fría que no llegaba a los ojos. Fue entonces que soltó la propuesta.
La llamó una oportunidad para saldar la deuda familiar, para demostrar lealtad. Para mí, sonó a una condena a cadena perpetua. ¿Qué puedes ofrecer cuando no tienes nada, excepto tu propia vida y la de tus seres queridos, como moneda de cambio? Esa fue la pregunta que me lanzó al abismo, sin red. Las palabras exactas se me nublan con los años. Mi nieto, mi mente ha querido borrar el horror de ese momento. Pero el sentimiento, ese jamás se borrará. Él dijo que, dado que mi padre había fallado, alguien más de la familia tendría que tomar su lugar en una tarea especial. Mis ojos se clavaron en mi madre, que apretaba los labios y las manos, pálida como la cera. Luego, miré a mi hermano menor, escondido detrás de ella, sus pequeños ojos asomándose, sin entender la oscuridad que nos envolvía. Y entonces, el hombre volvió a mirarme a mí. Esa mirada. Ahí supe. No era una sugerencia. Era una orden. La tarea era para mí. Me explicaron, con una calma espeluznante, lo que se esperaba de mí. Algo que rompería todos mis principios, todo lo que mi madre me había enseñado sobre lo correcto y lo incorrecto. Algo que me marcaría para siempre. Y si me negaba, el precio sería mi familia. Mi corazón se desgarró. Era un pacto de sangre, dijo él. Sellado en ese instante, sin firmas, sin testigos, solo con el terror en mis ojos. No había escapatoria. Fui obligada. Imagina ser elegida para un pacto de sangre que no pediste, con la vida de tu familia como rehén. Si sientes la opresión de esta decisión imposible, deja un me gusta para que más personas conozcan el peso de estas verdades. Suscríbete al canal y activa la campanita si tienes la valentía de seguir esta historia oscura y ver hasta dónde puede llevar el instinto de supervivencia. ¿Alguna vez te han forzado a una elección que te rompió por dentro? Comparte tu reflexión en los comentarios. El silencio es la peor carga. La lucha interna y la decisión, el precio de la supervivencia. Después de que se fueron, mi querido nieto, el silencio que quedó en la casa era más pesado que cualquier grito. Pero el verdadero infierno comenzó dentro de mí. Era una guerra, mi querido, una batalla brutal entre lo que yo era y lo que ellos querían que me convirtiera. Mi corazón, que aún latía con el miedo de lo que acababa de escuchar, también latía con la voz de mi madre, quien siempre me enseñó lo que era correcto e incorrecto. Ella me enseñó la bondad, la honestidad, a no hacerle daño ni a una mosca. Y ahora, la vida me exigía lo opuesto. Yo andaba por la casa como un fantasma, las palabras de esos hombres resonando en mi cabeza. ¿Tu familia o tú? Era una elección imposible, un dilema cruel que me desgarraba por dentro. ¿Te imaginas ser puesta contra la pared, donde la única salida es pisotear tu propia alma? Esa fue mi realidad. Me recuerdo pasar noches en vela, sentada en la ventana, mirando el cielo estrellado y deseando que todo fuera una pesadilla. Intentaba pensar en una forma de escapar, de encontrar una rendija. ¿Podríamos huir? ¿A dónde? Ellos parecían saberlo todo sobre nosotros. ¿Contarle a la policía? El miedo a las represalias era paralizante. Mi padre, con los ojos vacíos, estaba derrotado. Mi madre lloraba en silencio por los rincones. Yo era la única que parecía tener alguna chispa de fuerza, aunque esa fuerza fuera solo la de soportar el dolor. Debatí conmigo misma. ¿Vale la pena sacrificar quién soy para salvar a quien amo? La respuesta, por más dolorosa que fuera, parecía obvia. Yo era joven, tenía una vida por delante, pero la idea de vivir sin mi familia, sabiendo que pude haber hecho algo para protegerlos, era un dolor mayor que cualquier cosa que ellos pudieran pedirme. Fue una decisión tomada no por valentía, sino por un amor desesperado y por el instinto más primitivo de supervivencia. No estaba pensando en ser una heroína, estaba pensando en cómo evitar que lo peor sucediera. Recuerdo un momento, quizás el más difícil de todos, cuando me miré en el espejo. No reconocí a la niña que me miraba de vuelta. Sus ojos estaban llenos de un terror antiguo, una resignación que no pertenecía a alguien tan joven. Allí, ante mi propio reflejo, hice un pacto conmigo misma, un pacto silencioso y aún más doloroso que el que me fue impuesto. Haría lo que fuera necesario. Haría lo que ellos pedían. Sacrificaría mi paz, mi inocencia, quizás incluso mi alma, para asegurar que mi familia estuviera a salvo. Era el precio. Y yo estaba dispuesta a pagarlo. No porque yo quisiera, sino porque no había otra elección. La decisión estaba tomada, y con ella,
la certeza de que la niña que yo era nunca más volvería. ¿Alguna vez te has visto ante una elección que despedazó tu mundo, donde cada camino llevaba al dolor? Si esta angustia tocó tu corazón, deja un me gusta en este video. Compartir esta herida abierta es una carga, pero necesito que sepa lo que realmente significa luchar por la vida de los tuyos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos pasos de este viaje de sacrificio y desesperación. ¿Tú podrías tomar una decisión así? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu visión puede ayudar a entender lo que viví. El preparación y el miedo, el ensayo de la pesadilla. La decisión estaba tomada, mi nieto, pero eso no significaba que la tormenta hubiera pasado. Lejos de eso. Al contrario, la calma que siguió a ese momento de elección fue aún más aterradora. Era como el ojo de un huracán, el centro parece tranquilo, pero la destrucción está a punto de llegar. Ellos me avisaron, esté lista. Pero ¿cómo puede alguien prepararse para cruzar una línea que nunca quiso ver, y mucho menos pisar en ella? Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. No comía, no dormía bien. Cada sombra en la pared parecía uno de ellos. Cada ruido en la calle, una advertencia. Vivía en un estado de alerta constante, con el estómago revuelto y el corazón latiendo desacompasado. Era el ensayo de mi propia pesadilla, y yo era la protagonista, sin guión, sin ensayo, solo el miedo como mi guía. Ellos no me dieron un entrenamiento formal, mi querido. No era como en las películas. Su preparación era una mezcla de instrucciones vagas y amenazas veladas, que me dejaban con la imaginación desbocada, llenando los huecos con los peores escenarios posibles. Recibí un mapa, sin muchos detalles, solo un lugar y una hora. Y una condición: ve sola. Esa soledad era parte del terror. Tendría que enfrentar lo desconocido completamente desamparada, solo con la sombra del pacto de sangre pesando sobre mí. Mis manos temblaban solo de sostener el papel con la dirección. Ensayaba en mi mente cada paso, cada movimiento, cada palabra que debía decir, aunque en el fondo sabía que, a la hora de la verdad, todo sería diferente. Con cada pensamiento, un escalofrío recorría mi espalda. ¿Alguna vez te has sentido como una marioneta, cuyos hilos son jalados por manos invisibles, sin control sobre tu propio destino? Esa era mi realidad. La noche llegó, más densa y oscura de lo normal. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo fuerte, resonando en mis oídos como un tambor de guerra. Mi familia dormía, ajena al tormento que me consumía. Los observé, uno por uno, mientras el reloj de la pared hacía tic-tac, inexorable, hacia la hora señalada. Cada tic era una cuenta regresiva para la pérdida de mi inocencia, para el cruce de un punto sin retorno. El olor a miedo era tan fuerte que podía sentirlo en mi propia boca, amargo y metálico. Mis rodillas temblaban, y una náusea constante me acompañaba. Pero la imagen de ellos, durmiendo seguros, fue el ancla que me impidió derrumbarme. Tenía que hacerlo. Por ellos. Para honrar el pacto forzado, para que ellos pudieran seguir soñando. Cada fibra de mi ser gritaba por rebelión, por escape, pero el instinto de protección era más fuerte. Y así, en la oscuridad de esa noche, vestí mi ropa más discreta y me preparé para el acto que le daría la vuelta a mi vida y a mi alma. La sensación de estar a punto de cruzar la línea, sabiendo que no hay vuelta atrás, es un terror que se aferra al alma. Si sentiste el escalofrío de ese miedo, deja un me gusta en este video. Tu atención me ayuda a seguir adelante. Para presenciar los próximos pasos de esta pesadilla real y las consecuencias de un pacto de sangre no deseado, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Podrías mantener la cordura sabiendo lo que vendría? Tu respuesta es crucial. Comenta aquí abajo y dímelo. El acto en sí, sin detalles explícitos, el cruce de la línea. La noche se tragó la última luz del día, mi nieto, y con ella, mi última gota de esperanza. Salí de casa, mis pies llevándome lejos del único lugar que conocía como seguro, en dirección a un destino que preferiría nunca haber imaginado. El aire frío de la madrugada me golpeaba el rostro, pero no sentía nada más que un estupor. Mi mente estaba vacía de pensamientos, solo una única orden resonando en mi cerebro: haz lo que tengas que hacer. El miedo, que antes me paralizaba, ahora me empujaba, una fuerza sombría guiándome hacia el abismo. Cada paso en la acera era un paso en falso en mi propia vida, una renuncia silenciosa a la niña que había sido.
Llegué al lugar que me fue indicado. Era un sitio abandonado, olvidado por el tiempo, lejos de los ojos curiosos y de la luz de la ciudad. El olor a moho y soledad era casi palpable, mezclándose con mi propio sudor frío. La oscuridad allí era casi total, una oscuridad que parecía envolver no solo el ambiente, sino mi propia alma. En ese momento, mi nieto, yo ya no era la niña ingenua que soñaba con jardines floridos. Era solo un cascarón, un cuerpo que se movía por un instinto primitivo de protección, forzada a un acto que jamás contaría a nadie. Me acerqué, y cada fibra de mi ser gritaba para que corriera, para que gritara, para que simplemente desapareciera. Pero la imagen de mi familia, los rostros dormidos de mi madre y de mi hermano, me ataban a esa cruel realidad. Lo que sucedió allí, mi querido, son detalles que mi mente insiste en difuminar. Y quizás sea mejor así. No hay necesidad de palabras para describir la sensación de que te arranquen tu humanidad, de ser forzada a cruzar una línea invisible, pero indestructible. Recuerdo sonidos que no quiero repetir, un frío que no era del clima, sino de mi propia sangre helándose en las venas. La adrenalina pulsaba, transformando el pavor en una extraña y terrible claridad. No había opciones, solo la ejecución fría de un destino impuesto. Fue rápido, brutal e impersonal. Cada movimiento parecía ir contra la propia naturaleza de mi ser, pero la amenaza a mi familia era un látigo implacable que me impulsaba. Y cuando todo terminó, el silencio que siguió ya no era el silencio de la anticipación, sino el de una conclusión sombría. Mi cuerpo estaba allí, pero una parte de mí, la más pura, la más ingenua, había muerto en ese lugar. Yo había cumplido el pacto de sangre. ¿Sientes el peso de un acto irrevocable, hecho bajo la mayor de las presiones? Si ese dolor te ha alcanzado, tu me gusta en este video me ayuda a sentir que no estoy sola con esta carga. Es una parte de mi vida que intento borrar, pero que me define. Para entender las consecuencias y el viaje de un alma marcada por un pacto de sangre cruel, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Crees que algunas acciones, incluso forzadas, son imperdonables? Deja tu comentario y comparte tu verdad. Las consecuencias inmediatas. El pozoc del alma. Cuando todo terminó, mi nieto, el silencio que siguió ya no era el de la anticipación, sino el de una conclusión sombría. Mi cuerpo estaba allí, moviéndose, pero una parte de mí, la más pura, la más ingenua, había muerto en ese lugar abandonado. No había alivio, no había la sensación de haber cumplido una tarea. Solo un vacío. Una ausencia. Era como si me hubieran arrancado una parte de mí, dejando un agujero que el viento helado de la madrugada atravesaba. El olor a moho y soledad que impregnaba el lugar parecía haberse adherido a mi piel, a mi ropa, a mi alma. Comencé a caminar de regreso, los pies arrastrándose, pesados, como si llevaran el peso de 1000 años. Cada paso era un esfuerzo monumental. El mundo parecía haber perdido sus colores, y los sonidos, antes nítidos, eran ahora amortiguados, distantes, como si estuviera sumergida en agua helada. La vuelta a casa fue una niebla. Las calles que también conocía, los árboles, las casas de los vecinos, todo parecía extraño, como si los estuviera viendo por primera vez, pero a través de un cristal empañado por el dolor. Era una desconocida para mí misma. La adrenalina que antes me impulsaba en un frenesí de terror, ahora daba paso a un cansancio que pesaba más que el plomo. Solo quería derrumbarme, desmayarme, borrar ese día, esa noche, ese acto, de mi memoria. Pero la mente, mi hijo, la mente es una caja de ecos. Y en ese momento, estaba llena de los sonidos que quería olvidar, de las imágenes que no quería haber visto, de la sensación de lo imposible volviéndose real. Puedes entender lo que es estar físicamente presente, pero sentir que tu alma se quedó atrapada en un lugar oscuro y distante, como si te estuviera observando desde lejos. Era el pozoc. El zoc del alma, más profundo que cualquier herida física. Abrí la puerta de casa. El sonido del cerrojo parecía ensordecedor en el silencio de la madrugada. Mi familia dormía. Mi madre, mi padre, mi hermano, estaban a salvo. Y por un brevísimo momento, una punzada de alivio atravesó el vacío. Pero no era un alivio puro. Era un alivio manchado por lo que había hecho, por el precio que pagué por su seguridad. Fui directamente al baño. No para lavar mis manos sucias, la suciedad era mucho más profunda ahora, sino para intentar lavar el alma. El agua fría de la ducha golpeaba mi rostro,
mezclándose con las lágrimas que ni siquiera sabía que estaba llorando. Me frotaba la piel con fuerza, como si pudiera remover la memoria, el olor, el peso de ese acto. Pero era inútil. Aquello estaba en mí ahora. Para siempre. El pacto de sangre había sido cumplido, pero las consecuencias, las consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. Era una sobreviviente, sí. Pero ¿a qué costo? Cuando el polvo se asienta y la adrenalina se desvanece, lo que queda es el eco de lo que se hizo. ¿Alguna vez has sentido un vacío tan profundo que ni las lágrimas pueden llenar? Si esta emoción te ha tocado, deja un me gusta en este video. Tu empatía me ayuda a seguir. Para acompañar cómo se vive con un secreto tan devastador y las marcas de un pacto de sangre que se niegan a cicatrizar, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Crees que algunas acciones, incluso para salvar a quienes amamos, dejan una mancha eterna en el alma? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Necesito sentir que no estoy sola en esta reflexión. La vida doble y la paranoia, la sombra que no duerme. Después de aquella noche, mi nieto, mi vida se dividió. Existía la vida que todos veían, la niña que iba a la escuela, que ayudaba en casa, que reía con sus amigas. Y existía la vida que llevaba por dentro, una vida que era un infierno particular, escondido detrás de una sonrisa forzada y de una mirada distante. Era una vida doble, mi querido, una farsa constante que yo escenificaba para el mundo. El olor a pastel que mi madre hacía, el calor del sol en el balcón, los juegos de cartas con mi padre, todo eso ahora parecía un escenario montado, y yo, una actriz que sabía su papel, pero que sentía el alma marchitarse con cada escena. Aprendí a mentir con los ojos, con la boca, con cada fibra de mi ser. A reír cuando quería llorar, a fingir interés cuando mi mente estaba a mil, rumiando lo que había hecho. El escenario era mi día a día, y yo, una actriz sin aplausos, solo el silencio de mi propia conciencia como público. La paranoia se convirtió en mi sombra más fiel. Cada timbre de teléfono, cada golpe en la puerta, cada coche que pasaba más despacio en la calle, todo me helaba el cuerpo. ¿Era la policía? ¿Lo sabían? ¿Eran ellos de nuevo, los hombres del pacto de sangre, viniendo a cobrar más? Me encontraba mirando por encima del hombro en cada esquina, desconfiando de cada extraño, leyendo intenciones ocultas en miradas inocentes. Mi sueño se convirtió en un lujo raro. Cuando lograba dormirme, las pesadillas venían, vívidas y crueles, reviviendo aquella noche, aquellos sonidos, aquel olor. Me despertaba sobresaltada, el corazón latiendo fuerte, empapada en sudor frío, y tardaba minutos en recordar que estaba en mi propia habitación, y no de vuelta en ese lugar abandonado. La cama, antes mi puerto seguro, se convirtió en una prisión de tormentos nocturnos. Y lo peor, mi nieto, era el aislamiento. ¿Cómo podría compartir aquello con alguien? Mi madre, mi padre, ellos ya cargaban sus propias cargas. ¿Mis amigas? Jamás lo entenderían. ¿Quién creería que una niña común como yo había sido forzada a algo tan monstruoso? El secreto me carcomía por dentro, construyendo muros invisibles entre yo y el resto del mundo. Veía a la gente viviendo sus vidas simples, quejándose de cosas pequeñas, y sentía un vacío. ¿Cómo explicar que mi preocupación era la de ser atrapada por un crimen que no quería haber cometido, o ser arrastrada de vuelta a un infierno del que apenas había sobrevivido? Esa era mi nueva realidad, una existencia al margen, cargando un peso que nadie más veía, una prisionera de mi propio pasado, viviendo a la sombra de un pacto de sangre que se negaba a dejarme en paz. Imagina vivir cada día con el miedo de ser descubierta, atrapada en un secreto que te consume. Si la angustia de esta vida doble te ha tocado, tu me gusta en este video me muestra que mi historia resuena. Es difícil abrir esta herida, pero la verdad necesita salir a la luz. Para desentrañar lo que sucede cuando la paranoia se convierte en tu única compañera y las consecuencias duraderas de un pacto de sangre, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Alguna vez sentiste el peso de un secreto tan grande que te aisló del mundo? Deja tu comentario y comparte si entiendes lo que es vivir en la sombra. El precio psicológico, las marcas invisibles del alma. Aunque el tiempo pase, mi nieto, algunas heridas no cicatrizan. Se transforman, se esconden, pero nunca desaparecen de verdad. El pacto de sangre que fui forzada a cumplir no dejó marcas visibles en mi piel, pero grabó un infierno particular en mi alma. Los efectos, mi querido, no fueron solo el miedo a la policía o a los criminales, fueron la ruina silenciosa de mi mente,
la erosión de quien yo era. Me convertí en una extraña para mí misma. La niña soñadora, llena de risas, se disolvió en una mujer que cargaba un peso insoportable. La culpa, mi nieto, es un monstruo que se alimenta de tu paz. Me perseguía en cada pensamiento, en cada momento de silencio. ¿Cómo podría ser buena? ¿Cómo podría merecer la felicidad, después de lo que había hecho, incluso si fui forzada? Aquel acto, impuesto por la crueldad ajena, me hizo cuestionar mi propia esencia. El trauma, mi hijo, es como una sombra que se agiganta en días de sol. Distorsiona la realidad, hace que los momentos de alegría parezcan falsos, y los de tristeza, insoportables. Me sentía aislada, incluso rodeada por mi familia. Ellos reían, contaban historias, vivían sus vidas, y yo estaba allí, presente, pero en un universo paralelo de dolor y secreto. La dificultad de confiar en alguien se convirtió en un escudo. ¿Cómo podría abrirme, contar mi verdad, sin ser juzgada, sin ser vista como un monstruo? Esa barrera me asfixiaba. Observaba a la gente, sus gestos inocentes, sus preocupaciones cotidianas, y sentía un abismo abrirse entre nosotros. Mi realidad era tan diferente, tan sombría, que ya no sabía cómo conectarme con la ligereza del mundo. Las pesadillas se convirtieron en mis compañeras nocturnas, mi querido. No eran simples sueños malos, sino repeticiones crueles de aquella noche, con detalles que mi mente, durante el día, intentaba desesperadamente olvidar. Me despertaba con un grito atrapado en la garganta, el cuerpo tembloroso, el sudor frío. Y el silencio de la habitación, después del terror, era aún más ensordecedor. Durante el día, me perdía en pensamientos, en recuerdos que venían como puñaladas inesperadas. El mundo parecía gris, la belleza de las cosas descolorida. Esta experiencia moldeó mi personalidad, mi forma de ser, transformándome en alguien que, por fuera, parecía fuerte y resiliente, pero que, por dentro, vivía en ruinas. Las marcas invisibles del alma, mi nieto, son las más difíciles de curar. Te acompañan en cada respiración, en cada recuerdo, un recordatorio constante del precio pagado por la supervivencia y del peso de un pacto de sangre que aún hoy me aprisiona. Las heridas del alma son las más difíciles de ver, y las más dolorosas de llevar. Si sentiste el peso de esta angustia, y entiendes que no toda marca es visible, deja un me gusta en este video. Tu comprensión me da un poco de alivio. Para desentrañar la profundidad del impacto psicológico de un pacto de sangre y cómo se vive con un secreto que corroe el alma, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Crees que el trauma de ciertas elecciones puede cambiarnos para siempre? Comparte tu reflexión en los comentarios. Necesito sentir esa conexión. Los rastros del pasado, sombras que se niegan a desvanecer. La vida siguió, mi nieto, o al menos eso parecía desde fuera. Yo construí mi fortaleza, mi fachada, para protegerme del mundo y, sobre todo, del pasado. Pero el pasado, mi querido, es como una sombra persistente. Se niega a desvanecerse. Y, a veces, cuando menos le esperas, te alcanza, te roza, te recuerda que lo que hiciste bajo el pacto de sangre no es un sueño, sino una cicatriz viva. Hubo momentos, te lo juro, en que sentí que la red se cerraba a mi alrededor. La paranoia no era solo un sentimiento, a veces, era una premonición. Recuerdo una ocasión, años después de aquel horror, cuando la policía apareció en el barrio. No en mi casa directamente, pero estaban allí, en la calle de al lado, haciendo preguntas, con sus coches brillando bajo el sol de la tarde. Mi corazón se convirtió en un tambor de guerra en mi pecho. Cada sirena, cada voz en el altavoz, era una flecha directa a mi alma. ¿Sería por mí? ¿Habrían desenterrado algo? Pasé horas escondida detrás de las cortinas, espiando, conteniendo la respiración, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. No buscaban lo mío, al final, era otra cosa. Pero el terror de esos momentos, la certeza de que estaban tan cerca de mi secreto, me dejó temblando por días. ¿Te imaginas el pánico de sentir que tu pasado, sepultado bajo años de silencio, está a punto de ser desenterrado por la ley, arrastrándote de nuevo a la oscuridad? Esa angustia, mi nieto, era una compañera constante. Y no era solo la policía. El mundo de ellos, el mundo del negocio de mi padre y del pacto de sangre, también tenía sus propios tentáculos. De vez en cuando, aparecía una noticia en el periódico, una foto borrosa de un rostro conocido, un nombre que me helaba la sangre.
Gente que yo había cruzado o de la que había oído hablar en aquellos días oscuros. Me preguntaba si alguno de ellos estaría buscando venganza, o si la organización había decidido que era momento de limpiar los cabos sueltos. Cada vez que veía un coche desconocido estacionado frente a mi casa por demasiado tiempo, mi mente corría a los peores escenarios. Vivía con la certeza de que, aunque yo había cumplido mi parte, siempre podría haber una nueva tarea, un nuevo precio por el silencio, una nueva forma de ser arrastrada de vuelta. Los rastros del pasado, mi nieto, eran como hilos invisibles atados a mi tobillo, esperando el momento justo para dar el tirón y llevarme de vuelta a la sombra. El pasado tiene sus propias formas de volver, y a veces, esas formas son aterradoras. Si sentiste el escalofrío de un peligro que nunca termina, deja un me gusta en este video. Tu apoyo me da fuerzas para desnudar mi alma. Para comprender cómo la sombra de un pacto de sangre puede perseguirte por toda la vida, y qué pasa cuando el pasado se niega a morir, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Crees que hay crímenes que nunca prescriben en la conciencia? Comparte tu opinión en los comentarios. El peso de estas verdades es más ligero cuando se comparte. La confesión. ¿Por qué ahora? El grito silencioso del alma. Debes estar preguntándote, mi nieto, ¿por qué te estoy contando todo esto ahora? ¿Por qué, después de tantos años de silencio, de secreto guardado bajo 7 llaves, decidí abrir esta herida que jamás cicatrizó? La verdad es que el peso de este pacto de sangre, el peso de lo que fui forzada a hacer, se hizo demasiado grande para llevarlo sola. Es como tener una piedra gigante atada al cuello, arrastrándote al fondo del mar, día tras día, noche tras noche. Por décadas, viví con esa piedra, fingiendo que no existía, sonriendo al mundo mientras por dentro gritaba de agonía. Pero el cuerpo se cansa, el alma se agota. Y el silencio, que antes era mi protector, se convirtió en mi peor torturador. No es fácil, mi querido. Cada palabra que sale de mi boca remueve un mar de recuerdos dolorosos, de arrepentimientos, de miedos que creí haber enterrado para siempre. Pero hay una necesidad que me impulsa, una fuerza que viene de dentro y que me dice, es hora. Es la necesidad de vaciar el alma antes de que se rompa por completo. Es la búsqueda de un pedazo de redención, de perdón, no de los demás, sino de mí misma. Pasé una vida entera con el temor de ser descubierta por la ley, de ser arrastrada de vuelta a ese mundo sombrío. Pero, paradójicamente, el mayor miedo hoy es morir sin que mi verdad sea escuchada, sin que alguien entienda el infierno por el que pasé. Y estás tú, mi nieto. Tu curiosidad, tu mirada atenta, tu presencia aquí a mi lado, me dieron el valor que me faltó por tanto tiempo. Veo en ti la inocencia que perdí, y siento la necesidad de que entiendas las complejidades de la vida, los peligros ocultos, las elecciones imposibles. Esta no es una historia para asustarte, sino para alertarte. Para que sepas que, a veces, la vida nos empuja a caminos que jamás elegiríamos, y que la supervivencia puede tener un costo terrible para el alma. Contar esto es un desahogo, es un grito silencioso que finalmente se permite ser escuchado. Es la esperanza de que, al compartir mi carga, pueda encontrar un poco de paz antes de que sea demasiado tarde. Es mi último acto de valor, mi último adiós a la sombra del pacto de sangre que me aprisionó por una vida entera. Puedes sentir el peso de un secreto que asfixia, y la liberación agridulce de finalmente contarlo. Si mi grito silencioso te ha tocado, tu me gusta en este video es un bálsamo para mi alma. Es lo que me dice que mi dolor no fue en vano. Para entender lo que lleva una vida al límite de la confesión y cómo la verdad, por más dolorosa que sea, puede ser el único camino, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Crees que la verdad, por más dura que sea, siempre debe salir a la luz? Deja tu comentario y comparte si tú también cargas algún secreto pesado. El eco de un pacto en el corazón. Y así, mi querido nieto, llegamos al final de esta parte de mi historia. Una historia que comenzó con la promesa de un cuento de hadas y se transformó en una pesadilla tan real, una que fui obligada a vivir. Abrí la caja más sombría de mi pasado, no para revivir el dolor, sino para que entiendas el verdadero peso de un pacto de sangre, un juramento impuesto que me robó la inocencia, pero me dio la vida de quienes más amaba. Me viste luchar, me viste temblar, me viste cargar un secreto que carcomió mi alma por décadas. Pero, más que eso, me viste sobrevivir. Sobrevivir a una elección que nadie debería ser forzado a hacer. La vida me enseñó, de la manera más dura, que las mayores batallas no siempre se libran en campos de guerra, sino en el silencio de nuestra propia conciencia.
El precio de la supervivencia, a veces, es más alto de lo que podemos imaginar, y sus cicatrices son invisibles, pero profundas. No soy una heroína, mi hijo. Soy solo una mujer que fue obligada a hacer lo inimaginable para proteger a su familia. Y esa verdad, por más dolorosa que sea, es parte de quien soy. Al compartir esta confesión, no busco aplausos, sino una conexión, un entendimiento. Busco un bálsamo para las heridas que el tiempo se negó a curar, y la certeza de que mi historia, de alguna manera, pueda alertar o tocar el alma de alguien que quizás esté cargando un peso similar. Mi camino estuvo a la sombra del crimen, pero la luz de la verdad, que ahora comparto contigo y con quien tenga el valor de escuchar, es lo que me permite finalmente respirar un poco más ligera. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre las elecciones imposibles de la vida, te pido que no guardes esta emoción solo para ti. Deja un me gusta en este video, pues cada me gusta es un abrazo, una señal de que mi voz alcanzó a quien la necesitaba. Suscríbete al canal para que más verdades sean reveladas, y activa la campanita para no perderte ningún paso de este camino de redención. Y lo más importante, deja tu comentario abajo. Dime, ¿qué harías en mi lugar? ¿Qué despertó esta historia en ti? Tu reflexión es el eco de mi verdad, y es vital para que el pacto de sangre que me atrapó por tanto tiempo, finalmente, comience a disolverse en la luz del entendimiento.